Hola, soy Mónica San Martín de Crianza de Alta Demanda y hoy voy a contaros mi historia. En agosto de 2007 nació mi primera hija y en aquel momento yo no tenía ni idea ni de niños, ni de nada de alta demanda, ni de nada por el estilo. Pero desde el primer momento vi que mi hija era diferente, que no se comportaba como el resto de los niños que yo veía a mi alrededor. Afortunadamente, a los pocos meses conocí los principios y las enseñanzas del doctor Sears, en el que hablaba de los niños de alta demanda, y vi que mi hija encajaba a la perfección. El primer año fue duro, fue muy duro, porque me sentía muy sola, muy incomprendida, muy perdida, muy desbordada emocionalmente y no sabía lo que pasaba. Encontrar al doctor Sears y ver todas estas cosas, por lo menos me dio un poco de tranquilidad de saber que yo no estaba haciendo nada mal y que mi hija no tenía ningún problema serio, que simplemente eran unos rasgos de su personalidad y que había que conocerlos. Pero aún así fue difícil por la soledad, porque al ser tan diferente, ningún consejo que me daba la gente me funcionaba. Entonces fui sobreviviendo como pude ese primer año y después, poco a poco, gracias a mis formaciones anteriores en temas de relajación, técnicas de relajación y de gestión emocional, fuimos sobrellevando un poquito las primeras rabietas, los primeros conflictos y todas estas cosas que van surgiendo cuando los niños, los bebés, empiezan a ser un poco más grandecitos. Cuando 4 años y medio más tarde, en 2012, nació mi segundo hijo, la diferencia era muy grande. Mi hijo era un niño demandante que pedía las cosas cuando las necesitaba, pero no llegaba a la alta demanda de su hermana. Entonces, al ver esa diferencia tan clara y al tener ya la experiencia de estos 4 años con mi hija, me decidí a compartir mi historia, por si servía para otras mamás y un poco para volcar también todo lo que yo tenía. Entonces, así nació el primer blog de crianza de alta demanda. En él contaba mis experiencias, mis emociones, las cosas que iba haciendo con mi hija, lo que funcionaba, lo que no funcionaba, lo que no funcionaba, lo que iba aprendiendo, en fin, todo un poco. Y así poco a poco fui compartiendo todo eso con muchas familias, con muchas mamás, con muchos papás que estaban en mi misma situación, y esa soledad que había sentido los primeros años dejó de existir. Me di cuenta de lo importantísimo que es el apoyo cuando tienes un bebé o un niño de alta demanda y nadie a tu alrededor te comprende, ni los profesionales, ni la familia, ni los amigos, ni nadie. Entonces, de esta manera nació la primera comunidad de niños de alta demanda. Yo diría que en España. En aquella época no se hablaba mucho de niños de alta demanda y se creó una comunidad muy grande. Muchas familias, mucho contacto, muchas experiencias y mucha unión para poder apoyarnos unos a los otros. Con todo esto, con todos los artículos que yo iba publicando en el blog y todas las experiencias de las familias, surgió la idea de poner todo esto en un libro para poder llegar a más familias todavía. Y así nació, seguí por aquí, así nació mi primer libro, Hijos Intensos, un enfoque positivo, cómo afrontar una crianza de alta demanda. En este libro reunía muchos de los artículos que ya tenía publicados en el blog, porque publicaba muy a menudo en aquella época, y muchas experiencias de familias que estaban en mi comunidad y a las que yo ayudaba y guiaba de alguna manera con mi experiencia y con mi formación. Después, todo esto fue dando paso a que una de las cosas básicas que necesitábamos las mamás en esos momentos era la relajación. Y así surgieron talleres de relajación y surgió también un librito muy facilito, muy básico, para cuando no tienes ni idea de relajación y no tienes tiempo siquiera para practicarlo, poder tener trucos y tener recursos fáciles para relajarte. ¿Por qué creé este libro? Pues porque es un tema súper importante. Cuando la mamá o el papá no están relajados, cosa muy normal cuando los niños son tan intensos y tan demandantes, estamos nerviosos, no gestionamos bien nuestras emociones y entonces no podemos atender a nuestros hijos como realmente necesitan ellos. Entonces al final es la pescadilla que se muerde la cola. Si el niño llora porque no se encuentra bien y los padres no le atienden bien porque no se encuentran bien, no podemos salir de ese bucle. Entonces, gracias al libro de Relajación en Familia, hubo muchas familias que también comenzaron a darse cuenta de lo importante que es la relajación y a aprender pequeñas cosas en el día a día para relajarse, tanto ellos como los niños. Así siguieron pasando los años, todo esto que os estoy contando ha pasado a lo largo de 10 años, ¿vale? Y yo seguía formándome, seguía aprendiendo todo lo que necesitaba en función a cuando mi hija iba creciendo y sus necesidades, en temas de crianza, de educación, de gestión emocional, y yo ya sabía cosas, pero fui afianzando, aprendiendo más y más, y así surgió el siguiente libro, que es Crianza de alta demanda, consejos útiles para la etapa infantil.
En este libro volqué absolutamente todos los consejos que a mí me hubiese gustado tener cuando nació mi hija, unos años antes. Habla un poquito de todo, de relajación, de gestión emocional, de organización, de juegos, de cómo aprenden los niños de alta demanda, de qué necesitan, de la mamá, del papá, de la familia, de los profesores, de los médicos, pediatras, un poco de todo. O sea, todo eso, ese gran vacío que yo sentí cuando me convertí en mamá de una niña de alta demanda, volcado ahí en ese libro, para que, bueno, pues yo tuve que, a base de prueba y error y sufrir bastante, pero cuando ya iba consiguiendo metas, iba consiguiendo sentirme mejor, pues es una manera, todo está volcado ahí en esos libros, para que es una manera de que tú, que ahora me ves y acabas de tener un bebé de alta demanda, o tienes ya un niño de 2, 3, 5 años y te sientes perdida, pues encuentres ahí los recursos que me hubiese gustado tener a mí. Después de todo esto, de los libros y todo esto, simultáneamente también surgieron talleres presenciales, talleres online, publicaciones en algunas revistas conocidas como Ser Padre, Crianza Natural, Bebés y Más, y ponencias en la Universidad de Burgos, que es donde yo vivo, y ponencias en otros congresos online. Entonces, poco así se fue divulgando un poquito el tema de la alta demanda, y afortunadamente ahora se habla muchísimo más de ello. Ya no es la gran desconocida que era cuando hace 10 años nació mi hija. Bueno, hace 10 años no, perdón, hace 10 años empecé con la página web. Mi hija tiene ya casi 15. En aquella época no se hablaba nada de esto. Tú le decías a alguien, mi hija es de alta demanda, y te miraban como un bicho raro, como diciendo, esta pobre no sabe qué decir para que le hagamos caso. Y afortunadamente ahora yo sé que hay muchos pediatras que ya van entrando en este concepto, lo van entendiendo, saben qué hacer, hay muchas mamás, hay muchos blogs, hay muchas publicaciones. Entonces, afortunadamente, las familias ahora se sienten muchísimo menos solas. En este canal de YouTube lo que he hecho es, pues, vídeos que he ido grabando a lo largo de estos 10 años, recopilarlos aquí para que los puedas encontrar más fácilmente. Ahora, como te contaba, mi hija está a puntito de cumplir 15 años. Con lo cual ya no es bebé, ya no es niña, ya hemos pasado por todas esas etapas, ¿no?, que el doctor Sías mencionaba, de las diferentes características que tienen los bebés, las diferentes características que tienen los niños cuando son más mayores, y yo ahora estoy viviendo la adolescencia, como yo lo llamo, AD al cuadrado, adolescencia, AD y alta demanda, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora afortunadamente yo siempre digo que gracias a toda la base que tenemos de estos 15 años atrás, que si bien los primeros años fueron duros, lo demás los hemos ido sabiendo gestionar, aprendiendo a gestionar, mucho sobre la marcha y muchos metiendo la pata al principio, pero ahora ya tenemos una base muy sólida. Tenemos herramientas para relajarnos, para gestionar nuestras emociones, para conocer nuestras necesidades, tanto las de mi hija, las de los niños en general de alta demanda y niñas de alta demanda, como las de los padres, la mamá y el papá. Porque, como os decía antes, la clave de todo esto es cómo gestionemos la alta demanda y las emociones, todo el torrente emocional que surge en una convivencia con niños de alta demanda. No se trata solo de conocer las diferencias en estos niños, que duermen diferente, que sienten diferente, que los estímulos les agobian, que son súper intensos para demostrar todo, tanto lo bueno como lo malo, los conflictos, las rabietas, que son monumentales. Todo esto es súper importante aprender a manejarlo, pero no es menos importante, yo diría que aún más, es desde dónde lo manejamos. Es decir, si tú tienes tu hijo tiene una rabieta y tú gestionas esa rabieta enfadándote, no vas a conseguir nada. Entonces, la base para todo esto es la relajación y la gestión emocional, que es en lo que yo ahora me estoy centrando un poquito más, porque creo que es la clave y que es fundamental. Entonces, ahora, desde toda esta experiencia de los últimos 15 años con mi hija de alta demanda, de todo lo que no nos ha servido y nos ha servido y nos ha hecho llegar hasta aquí, hasta el momento actual, en el que, bueno, estamos disfrutando de una adolescencia bastante aceptable, teniendo en cuenta que son etapas difíciles, tanto para los niños, que están súper perdidos, como para los padres, que de repente decimos, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está mi hija? Esa que ya sabía lo que le gustaba, y ahora ya todo eso ha desaparecido. Entonces, con esa experiencia ya vivida, sólida, de cuándo duermen, por qué no duermen, qué hacemos con las rabietas, de qué manera canalizar su energía, todo ese exceso de energía que tienen, y cómo gestionar sus emociones, añadido a los 10 años divulgando la alta demanda con todas estas cosas que os he mencionado,
y trabajando ahora en la gestión y liberación emocional, pues os ofrezco desde aquí. Tenéis toda la información en los vídeos, podéis ir también al blog a mirar todo lo que hay ahí escrito de todo este tiempo que sigue ahí, y para lo que queráis, por aquí me podéis encontrar. Así que os espero por aquí y os tengo informados. Un beso.